Este es el último video que corresponde al tercer capítulo del libro. El tema que se trabaja es el teorema de Bayes. Vamos a ir directo a la solución de los ejercicios. Comenzamos con el ejemplo 3.7. Para elaborar un producto, una empresa tiene dos proveedores, el proveedor A1 y el proveedor A2. Se sabe que cada uno surte 65 y 35% de todas las piezas que se van a utilizar en la producción. Los registros históricos muestran que de todas las piezas que surte el primer proveedor, solamente el 3% son defectuosas, mientras que de todas las piezas que surte el segundo proveedor, el 5% son defectuosas. La información que proporciona el problema la podemos desglosar en la hoja de cálculo como un ordenamiento por columnas. Primero, la probabilidad de que una pieza sea surtida por el proveedor número 1. Esa probabilidad, según la información del problema, es 65%. En decimal lo pondremos como 0.65. Para llegar al 100% de las piezas que nos proveen, sería el 35%, que son justamente las piezas que nos manda el segundo proveedor. Sabemos que una pieza que es enviada por este primer proveedor tiene 3% de ser defectuosa. Lo vamos a desglosar acá como que la probabilidad que tengamos una pieza defectuosa, dado que es del proveedor 1, del proveedor A1, es apenas 3%. En decimal lo dejamos como 0.03. La probabilidad de encontrar una pieza defectuosa que haya sido surtida por el proveedor número 2 es de 5%. Lo vamos a dejar como 0.05. Si quisiéramos completar el diagrama de árbol para hacer la estructura completa de los eventos y los posibles caminos que pueden ocurrir, lo que podemos hacer es poner la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad que una pieza no sea defectuosa, sabiendo que es proveída por el primer proveedor, sería 0.97. Para el segundo camino, para la segunda ruta, que es la del segundo proveedor, podríamos decir que la probabilidad que una pieza no sea defectuosa, dado que la haya enviado el proveedor número 2, sería también igual a 1 menos 0.05, en este caso da 0.95. Y esos son todos los posibles eventos. Por acá, para diferenciar un poco unos caminos de otros, los voy a colorear de diferentes colores. Por ejemplo, ahí unos en amarillo y otros en azul. Los que corresponden al primer proveedor en amarillo y los del proveedor 2 en color azul. El problema pedía la probabilidad que al encontrar una pieza que está defectuosa, esta haya sido enviada por el proveedor número 2. Necesitamos buscar la probabilidad de encontrar una pieza que nos haya mandado el proveedor 2, dado que haya sido encontrada como una pieza defectuosa. Vamos a multiplicar la probabilidad de seleccionar una pieza que sea del proveedor 2 con la probabilidad que la pieza que nos haya enviado el proveedor 2 esté defectuosa. Y esto lo vamos a dividir entre la probabilidad de haber seleccionado una pieza que sea del proveedor 1 por la probabilidad que esa pieza del proveedor 1 esté defectuosa, y le vamos a sumar de nueva cuenta la probabilidad de seleccionar una pieza del segundo proveedor y luego la probabilidad de que la pieza del segundo proveedor que nosotros estemos inspeccionando esté defectuosa. El resultado da 0.4730, una vez que lo dejamos redondeado a 4 decimales. En conclusión, podemos decir que la probabilidad de encontrar una pieza defectuosa en la inspección de calidad y que esta pieza haya sido enviada por el segundo proveedor es de 47.3%. Pasamos ahora al ejercicio 3.19, que es el primero de la sección de Practicando lo Aprendido. Este problema nos pide que trabajemos de nueva cuenta con la información del ejercicio 3.7. Este problema lo que pide es calcular la probabilidad que en la inspección de calidad se encuentre una pieza del proveedor 1, dado que haya sido catalogada como una pieza que no está defectuosa. Estaremos buscando entonces la probabilidad de una pieza que sea del proveedor 1, dado que haya sido encontrada y catalogada como una pieza no defectuosa. Primero, la probabilidad de seleccionar una pieza que sea del proveedor 1. Y la vamos a multiplicar en este caso por la probabilidad de que esa pieza no sea defectuosa, dado que ha sido del proveedor 1. Se tiene que dividir entre la probabilidad de seleccionar una pieza del proveedor 1 por la probabilidad de que una pieza no sea defectuosa, dado que es del proveedor 1. Y después se le tiene que sumar la probabilidad de seleccionar una pieza
aleatoriamente del segundo proveedor, y luego la probabilidad de asignar una pieza como no defectuosa dado que haya sido del segundo proveedor. El resultado que obtenemos es 0.6547. Se tiene 65.47% de probabilidad que en la inspección de calidad, al encontrar una pieza no defectuosa, sea del proveedor 1. Ahora pasemos al ejercicio 3.20. Este problema ya es de una situación completamente distinta. Dice que tenemos una producción que se realiza en 3 máquinas ensambladoras, máquina 1, máquina 2 y máquina 3. La producción de cada una de ellas es 30, 45 y 25% del total de la producción. Se sabe que la proporción de defectuosos que nos envían estas máquinas son 3, 4 y 2% respectivamente. Para empezar a construir el diagrama de árbol se debe de establecer la contribución de cada una de las máquinas, es decir, la probabilidad de máquina 1, 30%, en decimal lo dejaremos como 0.30. Después la probabilidad de seleccionar una pieza que haya sido de la máquina 2 y finalmente la probabilidad de seleccionar una pieza que sea de la tercera máquina, esa queda en 0.25. Tenemos información de las defectuosas que produce cada una de las máquinas. Se tendrá que establecer cómo la probabilidad de tener una pieza defectuosa dado que ha sido ensamblada en la máquina 1. Y algo parecido habremos de establecer en la 2 y la 3. Simplemente voy a copiar y pegar y reemplazar el número 1 por el 2 y luego por el 3. Los valores que escribiremos en las celdas según los datos del problema es 0.03 de defectuosos en la máquina 1, 0.04 de la máquina 2 y 0.02 en la tercera máquina. Para complementar el diagrama, lo que tenemos que hacer es escribir la probabilidad de que una pieza no sea defectuosa dado que haya sido ensamblada en la máquina 1 y lo mismo para la máquina 2, luego para la máquina 3. Los complementos son 1 menos la probabilidad de defectuoso en cada una de las máquinas. Y tenemos ya estos resultados. La respuesta a este problema será la multiplicación de las probabilidades de ocurrencia para cada una de las máquinas con las probabilidades de defectuoso en cada una de las máquinas. Es decir, la probabilidad de una defectuosa en general después de haber hecho la producción sería la multiplicación de 0.30 por 0.03 más 0.45 por 0.04 más 0.25 por 0.02. El resultado da 0.032. En la conclusión tendremos que escribir que la probabilidad de seleccionar una pieza defectuosa si se selecciona al azar un producto terminado es de 0.032. Avanzando al ejercicio 3.21, se pide retomar la información que hemos establecido en este problema 3.20, pero ahora hay que calcular la probabilidad que una pieza terminada no defectuosa haya sido ensamblada en la tercera máquina. La notación que tenemos que escribir es que estamos buscando la probabilidad que una pieza de la tercera máquina sea catalogada como pieza no defectuosa. La operación empezamos a hacerla multiplicando a 0.25 por la probabilidad de no defectuosa, que es 0.98. Elegimos esos dos números porque son los que corresponden a la máquina 3. Entre todo el producto de lo que no es defectuoso, comenzamos 0.30 por 0.97 más 0.45 por 0.96 más 0.25 por 0.98. Presionamos Enter en la hoja de cálculo y el resultado es 0.2531. Dando una conclusión, podremos escribir ahí en el libro que se tiene 25.31% de probabilidad de seleccionar un producto terminado que no sea defectuoso y que haya sido ensamblado por la máquina número 3.